Buenas tardes, estaba yo el otro día en casa de unos amigos que tienen 2 gatos. ¿Sabéis que los vídeos de gatos son los vídeos más vistos de internet? Limón, toca una canción para la gente que ama a los gatitos y a los perritos. Estábamos charlando y de repente noto una presencia mirándome con ojos amarillos desde la oscuridad. Era el gato. Me mira, yo lo miro, nos miramos fijamente y de repente el gato mira hacia la esquina de la habitación en un punto fijo, sin rumbo. Y yo pregunté, ¿qué está mirando el gato? La gente me dijo, no te rayes, los gatos siempre se quedan mirando a la nada, como en el limbo. Pero es que ese gato llevaba 1 hora mirando ese punto fijo en la esquina de la habitación vacía. Y entonces el otro gato también se sumó al ritual secreto de los gatos. Yo me pregunté, ¿qué tendrá esa esquina? ¿Será un fantasma? ¿Una bruja? ¿Una puerta astral a otras dimensiones? Voy a comprobarlo. Y entonces me senté con los 2 gatos a mirar fijamente aquella esquina del cuarto, cuando de repente aquella esquina gatuna intergaláctica me llevó a la guerra de Persia y Egipto. Los egipcios también se dieron cuenta de que los gatos pasaban horas mirando aquellos puntos muertos de la habitación. Pensaban que así nos protegían de seres malignos de otras dimensiones que nosotros no podemos ver, que los gatos eran mediums, seres en contacto con el más allá. Para los egipcios los gatos eran sagrados, los veneraban como a un dios. No es casualidad que la diosa Bastet tenga cabeza de gato. Era la diosa del amor, el hogar y la fecundidad. Heródoto, oye Siri, ¿quién era Heródoto? Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo griego. Pues Heródoto escribió en aquella época antes de Cristo sobre los egipcios. Todos los habitantes de una casa donde un gato ha muerto de muerte natural se afeitan las cejas como una señal de dolor y el gato es momificado con joyas igual que el dueño. Los egipcios momificaban a sus seres queridos y los sepultaban con sus bienes más preciados porque creían que lo que metieran en la tumba era lo que ellos iban a poder llevar al más allá. En aquella época Egipto estaba en guerra con Persia, la batalla del Pelusio, y los persas jugaron muy sucio. Sabían perfectamente que tú a un egipcio le pones un gatito y ya tienes el trabajo hecho. ¡Es tan blandito que me quiero morir! Irresistible. A un soldado persa se le ocurrió decir, ya está, en vez de lanzas y flechas tiramos gatos. Tú no serás tonto, ¿no? Pues sí, ganaron la guerra lanzando gatos. Y este cuadro lo demuestra. En China y en Japón los gatos dan buena suerte. Y volviendo a la esquina de aquel cuarto, los 2 gatos empezaron a hablar en idioma gatuno y yo comprendí todos sus maullidos gracias al dúo de los gatos de Rossini, el compositor de Guillermo Tell. El dúo de los gatos es un dúo bufo, que significa de la ópera cómica, para hacer reír. Que consigue que aprendas además el idioma gatuno sin necesidad de palabras. Yo he hecho un arreglo para guitarra y 2 gatos que puedes aprender a tocar en mi página web paolahermosin.com con partituras y tablaturas. Muy visual, incluyo las posiciones de los acordes en el mástil, mis digitaciones y otras muchas indicaciones para que el aprendizaje sea muy cómodo y sencillo. Espero que te guste, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías este dúo de los gatos, si sabes más curiosidades y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Oye Siri, ¿quién era Heródoto? Heródoto de Halicarnaso fue un historiador y geógrafo griego, tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental y el primero en componer un relato Bye, bye. ordenado y Vale, estructurado de las Vale. acciones humanas. Vale, tía. Miau, 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 guau, guau, guau. Es la esquina en la que no hay nada. Esa esquina que tu gato mira, que no pasa nada y te cagas encima.